Bien, pues vamos a comenzar con la noticia que ha marcado los últimos días, lo que está pasando en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro descartó renunciar al cargo en una vistosa puesta en escena, con una piocha y una cinta presidencial, una faja presidencial muy vistosa. Esto tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, presidente interino de ese país. Hoy recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas, mientras que gran parte de la comunidad internacional cierra filas con el líder opositor. Aquí hay un debate en todas partes. Internamente hay críticas que se han dejado sentir en relación a esto. Voces, por ejemplo, como la del ex canciller y ex secretario general de la OEA por 10 años, José Miguel Insulza, quien ha esbozado, ha señalado directamente que se ha apresurado, ha sido imprudente el gobierno de Sebastián Piñera en reconocer a Guaidó, puesto que con quien hay que entenderse con quien tiene el poder, con quien lo comentábamos también ayer con Raúl Sor, digo. Y en ese sentido no sabemos qué va a pasar, el devenir no está claro, por lo tanto no sabemos si esto fue una buena jugada o no. O una buena determinación. Hay varias voces que están surgiendo durante el día. Vamos a estar, por supuesto, abocados a esto. Ahora, diría yo que son mayoritarias las voces que respaldan la postura que ha asumido Sebastián Piñera. Todo el oficialismo, por cierto, la democracia cristiana. Las voces críticas han venido particularmente desde el Frente Amplio. También político, y ahí hay un punto súper, todo pacífico, sin derramamiento de sangre, pero cuando tú hablas con los venezolanos que están en Chile, cuando tú ves las declaraciones que llegan desde Venezuela, cuando tú ves hoy día a un Nicolás Maduro que dice no renunciaré jamás a la presidencia, te empiezas a preguntar cuánto espacio hay para una salida política, cuando también aquí tú tienes a los militares como uno de los grandes factores en juego, que están apoyando a Nicolás Maduro y que hasta ahora le juran su lealtad. ¿Se va a lograr esa salida pacífica, política, negociada, sustentable? Es complicado. ¿Y cómo va a operar Guaidó en lo concreto en el día a día? ¿Cuál va a ser la estrategia de Maduro frente a Guaidó? El plan de Guaidó, los próximos pasos, ¿se va a quedar esto ahí? No sabemos. Dejando en paréntesis por un rato la dimensión interna, cómo afecta a los actores políticos chilenos esta contingencia, desde el punto de vista de la comunidad internacional, es interesante que si bien Chile se apresuró, lo conversábamos ayer, también se apresuró entonces Francia, se apresuró Alemania, se apresuró gran parte de la comunidad. La OEA, o sea, si es que nos apresuramos, no nos apresuramos solo. No estoy con esto necesariamente diciendo que lo que hizo Chile estuvo bien, en el sentido de respeto a las normas de la diplomacia y el derecho internacional, pero si es que nos equivocamos muchos, y eso no necesariamente es consuelo de tontos. Aquí efectivamente podría estar marcándose un precedente relativamente distinto, porque como ustedes saben, en el derecho internacional, si bien hay una serie de fuentes, hay otras cosas que también van apareciendo y van creando jurisprudencia en la medida de que vamos haciendo camino al andar. Ayer yo participé de una conversación muy interesante que se dio entre una experta en Derecho Internacional como es Paz Zárate y este famoso asesor de la moneda, Benjamín Salas. Y la teoría justamente en juego era la que discutimos con Raúl Sor aquí en la tarde. La pregunta era, y la pregunta que hice yo por lo menos a los expertos, era si es que acaso lo de Chile y lo de otros países era apenas una declaración de meras intenciones, si es que acaso lo que había que reconocer era el control efectivo sobre el territorio. Porque si ese es el criterio, un criterio descriptivo, no normativo, porque es básicamente mirar y da lo mismo si me gusta o no el que lo tenga, pero básicamente quién tiene el control. Si ese es el argumento, entonces lo que hace Chile y muchos otros países, que saben que Maduro todavía tiene el control, pareciera ser más que nada una declaración de intenciones. Pero por otro lado, lo que decía Benjamín Salas, este asesor del gobierno justamente en estas materias, por tanto su opinión es interesante, es que no necesariamente es así. Que han habido algunos casos muy marginales, y él contaba un poco en todo caso los contextos particulares en los cuales había surgido esta especie de disonancia con la tradición internacional, en los cuales habían apoyado países que no necesariamente, gobiernos que no necesariamente ejercían el control. Entonces podría haber... Me acordé de los gobiernos en el exilio, por ejemplo.
Entonces hay toda una discusión ahí si se reconocen estados, gobiernos, que todavía, por lo menos a mí no me quedó enteramente clara. Pero lo que pasa es que ahí yo creo que hay una mirada respecto de si este es el primer paso o el último paso. Y yo tiendo a pensar que es lo que dice Heraldo Muñoz. Le encuentro razón. Este es un primer paso, pero ahora habrá que seguir con todo un plan, porque ¿qué busca la comunidad internacional? Ejercer una presión tal en Nicolás Maduro, ejercer una condición además interna en Venezuela que le permita a esa gente que estuvo callada durante este último tiempo, después de las manifestaciones del 2017, el volver a las calles, el tener un líder que quede medianamente protegido, porque la verdad es que los líderes que hubo anteriormente, como Leopoldo López y varios más, terminaron presos. López se entregó. López renunció precisamente a asumir ese liderazgo y se entregó. Claro. Y ahí está preso. Pero, y en el fondo, con muy poco pudor por parte de Nicolás Maduro. Tengo yo la impresión de que para Maduro hoy día es mucho más difícil, con esta lupa que ha puesto la comunidad internacional, el agarrar a Guaidó, por ejemplo, meterlo preso y que no lo veamos más. O sea, hay una constatación de los hechos que hace que Nicolás Maduro al menos tenga que ser mucho más cuidadoso y que vaya reduciendo su poder día a día. Ahora, aquí puede pasar cualquier cosa en el momento de mayor presión internacional. Es muy importante el elemento que tú marcas, a diferencia de Leopoldo López, que surge como el gran líder, pero se entrega y ahí está preso, versus Guaidó, que es capturado, recordemos, por horas, y sale con un discurso de ruptura, de paz, pero que de decisión entre mira, esto nos está ofreciendo un camino distinto, porque recordemos, al tiro habló de perdón, reconciliación y amnistía. Entonces salió con ese discurso, más encima con el manto protector internacional, que no sabemos si esto va a ser efectivo o no, pero es el momento de mayor presión. El problema es que, como no sabemos qué va a pasar acá, Maduro también puede salir fortalecido de esto, y esto puede ser gran argumento para seguir con más fuerza. Difícil, pero claro, hay muchos elementos aquí que están en la juguera dando vueltas. Es que depende con qué acciones tú lo acompañes, Gerson. No, por supuesto. Aquí es importante saber cuál es el plan de Guaidó. Bueno, Guaidó... o si nos vamos a quedar acá nomás. De partida, esto que tú dices, que habló de una ley de amnistía, se ha anunciado que en los próximos días se va a mandar un proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional, obviamente liderado esto por Guaidó, para ofrecer efectivamente que haya un proyecto de ley de amnistía formal. Guaidó también ha conversado con las autoridades de Estados Unidos. Hoy Mike Pompeo confirmó que van a mandar ayuda humanitaria a Venezuela. Y eso lo dicen porque han hablado con quien para ellos es el interlocutor válido, que es Juan Guaidó. O sea, la ayuda que llegue a Venezuela, los ciudadanos se la tendrán que agradecer a Guaidó, no a Maduro, en este caso, si uno lo quiere poner en una situación muy burda. Y así sucesivamente. Creo que las acciones que sigan van a ser tremendamente fundamentales, y todas las sanciones o todas las presiones que Estados Unidos puede seguir ejerciendo. Estados Unidos compra todavía 1/3 del petróleo de Venezuela. Si le deja de comprar frente a la crisis venezolana, frente a la escasez, frente a la falta de liquidez, sería para Maduro cada día más difícil ir remontando esta situación. Yo creo que a eso se apuesta, ir aumentando la presión. Sí, ahora la pregunta que yo insisto es desde el punto de vista del derecho internacional. ¿A quién hay que reconocer? Porque también quiero dejar un poco en paréntesis, porque me parece un poquito obvia la pregunta respecto de si este demócrata finalmente devino en autócrata, si es que, como hablábamos la otra vez, estas dictaduras institucionales finalmente van a ser reconocidas o no por la comunidad internacional, e independiente de lo que pensemos de Maduro. Yo, en lo personal, pienso que es un tirano usurpador y que está ilegítimamente apropiándose del poder que todavía no sabemos quién debería ostentarlo. Lo que me preocupa es, independiente de ese juicio, si lo que hizo Piñera está bien o mal. No sé si me explico. O sea, podría existir la posibilidad de que ninguna de las dos cosas... O sea, podría estar la posibilidad de que Maduro esté ilegítimamente en el poder. Podría estar Guaidó en lo correcto respecto de los procedimientos internos que lo llevaron a la presidencia. Y aún así podría ser que lo que hicimos nosotros no esté enteramente ajustado al derecho internacional y a las prácticas del derecho internacional. Eso es lo que no sé. Pero obviamente me da cierta tranquilidad saber que si estamos equivocados equivocados con muchos más. Sí, lo que pasa es que, ¿no? Sí, el argumento de Insulza en todo caso era que nosotros habíamos roto con esto una tradición chilena de actuar siempre dentro del marco, como la ONU, por ejemplo. Y lo otro, claro, no vamos solo, pero también hay una falta de coherencia, siempre se dice y se pone el caso de China,
Claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Venezuela y China no, por ejemplo. Está el doble discurso de que, claro, nosotros alzamos la voz políticamente muy fuerte contra regímenes súper autoritarios como Corea del Norte, por ejemplo, o Venezuela, pero seguimos teniendo negocios indirectamente con Corea del Norte a través de China. Estados Unidos, cuando pedía que nosotros no reconociéramos o alzáramos la voz más fuerte contra Corea del Norte, ellos seguían, pero de acá Chile dijo, hacemos eso siempre y cuando ustedes dejen de comprarle petróleo a Venezuela. ¿Ah? Entonces, hay una serie de contradicciones. El mundo es eso, porque los sí, intereses, por supuesto, lamentablemente los intereses económicos no van en línea con muchas veces los valores que se dice defender, y es una vista gorda que siempre es reprochable frente ahora, a la situación de todas maneras, ahora da la sensación, y tomando un poco lo que decía Cristóbal, si estuvimos bien o mal, o estuvo bien o mal el gobierno de Sebastián Piñera, da la sensación de que es ahora o nunca. O sea, de que esto va a acelerar las cosas. Este es un momento distinto al del 2014, qué sé yo, precisamente porque se apuesta a la punta de lanza al espolón de prueba que es Guaidó. Pero no sabemos en qué va a devenir todo esto. Entonces el rol sigue siendo muy importante, el de las Fuerzas Armadas. Y por eso el discurso de Maduro, más que a nadie, va dirigido a poner orden acá. O sea, sin las Fuerzas Armadas, Guaidó no va a poder sacar, ni nadie va a poder sacar del poder a Maduro, a no ser que lleguemos a una vía no pacífica, que es lo que nadie quiere, y ahí sí que yo estoy de acuerdo con que es romper el marco, salirse del marco completamente, y creo que no es la postura que está fijando Chile ni ninguno de estos países hasta ahora. Yo también hoy día me he preguntado mucho por lo que ha señalado el Frente Amplio, por ejemplo, como parte de sus argumentos en contra, que es la autodeterminación de los pueblos. Que es bien como discutible, porque en concepto, claro, tú dices, son los pueblos los que deben determinar sus asuntos internos, pero ¿cuáles son las condiciones hoy día para que los venezolanos puedan autodeterminar su futuro? Es posible incluso que Maduro sea el principal obstáculo a la autodeterminación de ese pueblo. Y también existe el famoso argumento de la injerencia internacional, que se puede ocupar por cualquier lado. Porque el argumento que te ocupaba la dictadura militar del 78, cuando decía no le hagan caso al marxismo internacional que nos quiere condenar. No al boicot también, después cuando vinieron las sanciones económicas. Es una línea muy difusa, es muy complejo. La pregunta es, ahora ¿la no intervención le gana al respeto a los derechos humanos? Por ejemplo, es una buena pregunta. Sí. Y la pregunta es si hay formas y formas de intervenir, porque yo insisto, creo que aquí hasta ahora estamos hablando de una forma de intervención que ha tratado de respaldarse en herramientas legales. Por algo también Guaidó se está respaldando en su propia constitución, por algo los países han hecho alusión al artículo 233. No es la intervención norteamericana que yo tiendo a criticar y que me genera mucho problema cuando tú hablas de la primavera árabe, cuando por intereses económicos finalmente, aquí igual hay un interés, que es el petróleo, sin duda, pero en el fondo que no tiene un sustento, que no tiene una lógica. Aquí hay cierta lógica, primero porque Venezuela está en una emergencia, que yo diría que es distinto a la situación de China o de Cuba, que ya son como regímenes estabilizados. Pero aquí tú tienes una migración masiva, tienes una crisis humanitaria, tienes una hiperinflación, tienes un desabastecimiento, tienes hambre, tienes inseguridad, tienes muerte. Frente a eso puede seguir, en estos últimos días, desde ayer. ¿Puede la comunidad internacional seguir mirando para el lado? ¿Sabes cuántos venezolanos escuché yo hoy día en las distintas declaraciones decir: primera vez en 20 años que nos tienden una mano, primera vez que sentimos que nos escuchan? ¿Cómo están viviendo los venezolanos acá el tema? ¿Viste eso? ¿Puede seguir mirando para el lado? Para ir como tratando de buscar posible, o esbozando más bien posibles vías, claro, quien tiene el poder hoy día y el control absoluto y tomado el Estado es Maduro, no hay hasta duda. la Fuerza Armada, no hay duda de eso. Ahora, sobre quién está depositada la legitimidad en la Asamblea Nacional, dice Camino Lagos. Él dice, la legitimidad hoy día la tiene la Asamblea Nacional, por lo tanto Guaidó... Para quienes se oponen a Maduro. Claro, para y Maduro lo que debería hacer es él convocar a un diálogo, pero la manía lo tiene Maduro todavía. O sea, no se vislumbra un quiebre que podría ser la salida más rápida, que es vía Fuerzas Armadas. Respecto que ahora, para tomar un punto final que dijo Carla sobre lo que pasa en la interna en Chile. Yo creo que al gobierno esto le conviene, ahí sale fortalecido porque efectivamente tiene un apoyo monolítico, unánime, no solamente de los partidos de Chile Vamos, sino que incluso más allá, y una gran diferencia con el 2002. En la concertación o la ex nueva mayoría, tú, como bien decías, hay algunos, leí por ejemplo la declaración bastante escolar, me pareció, de la juventud del PS, que vuelven con esta monserga del imperialismo yanqui, y el caso del Frente Amplio que me parece más interesante.
porque emite un comunicado donde, por supuesto, omite todos los pecados políticos de Maduro y condena la decisión de Piñera. Y el Partido Liberal de Vlado Milosevich se baja de la declaración, pues dice, hace una propia y dice, nosotros no compartimos el tenor de esta declaración. Y que, reeditando una vieja tensión, pues ya sabemos que ahí el Partido Liberal probablemente es el que más crítico ha sido de Maduro, pero también lo ha sido en otra ocasión Gabriel Boric, también lo ha sido en otra ocasión Giorgio Jackson. Y fíjate que yo tengo la impresión, hoy día estuve leyendo como algunos intelectuales del Frente Amplio, por lo menos los que leo en redes sociales, y me parece que existe un consenso en ese mundo de que Maduro es lo más parecido a un autócrata, que ese gobierno ya no goza de legitimidad y que la izquierda debiese hacer todo lo posible por sacarse esa mochila de encima. Pero de alguna manera, como que no pueden perder el quien vive de quien es más de izquierda, creo yo en este caso con el Partido Comunista y con otros miembros de la ex nueva mayoría, necesitan salir a decir nosotros estamos con Maduro. Pero yo creo que realmente ellos ni se la creen, algunos de ellos. Es mi impresión. Bueno, hablamos la otra vez de los efectos del Chilezuela durante la campaña. Seguramente el peor favor que le hace Maduro a las izquierdas de Latinoamérica es seguir teniendo este desastre en Venezuela. Es como una razón más para que algunos digan, bueno, ojo con el socialismo, pese a que podríamos discutir que si hay socialismo ahí o no. Más simple, Carla, yo podría votar por el Partido Liberal, por ejemplo, me siento más o menos de izquierda liberal, pero